Continuamos, como les adelantaba, con el segundo módulo de esta jornada, ¿cómo serán los ingenieros del mañana? Por supuesto, toda esta temática relacionada con motivo de la Semana de la Ingeniería, en donde, como decíamos en la apertura, el lema es construyendo una nueva identidad. Y seguramente de eso estará relacionado el siguiente panel, porque precisamente aborda la idea de cómo serán los ingenieros del mañana. Por eso pido un fuerte aplauso para recibir al ingeniero Horacio Salgado. Él es decano de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias, ingeniero. Un placer que nos acompañe y que además modere este panel. Y lo acompañarán la profesora Catalina Nosiglia, ella es secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, también la ingeniera Margarita Sterman, directora de Midanito, y el ingeniero Nicolás Yamaguchi, él es ingeniero industrial, analista senior de Mercado Libre, y también completa el panel la ingeniera María Sol Paradiso, ella es ingeniera industrial, joven associate en Boston Consulting Group. Muchas gracias a todos ellos por estar presentes hoy aquí en el Centro de Ingenieros y estar acompañándonos no solamente aquí en el escenario, sino con sus conocimientos en este panel sobre los ingenieros del mañana. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un grato placer que me hayan elegido como moderador de un panel sobre un tema tan interesante como es este, tan desafiante, ¿no? De cómo serán los ingenieros de mañana. Creo que es algo un poco complejo para todos definirlo, pero vamos a tratar de encuadrar un poco acá las cosas. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de los panelistas. La ingeniera Mari Esterman es ingeniera química. Tiene un posgrado en procesamiento y tratamiento de gas y petróleo. La carrera profesional la desarrolló en el sector de la ingeniería y construcciones, en gas y petróleo, en procesos de upstream, midstream y refinación de gas y petróleo. Actualmente es socia y directora ejecutiva del Grupo Medanito, vicepresidenta de Flargen. Es una empresa vinculada al grupo dedicado a la exploración, producción y procesamiento de petróleo y gas. Es secretaria general de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y en el ámbito docente formó parte del curso de posgrado de gas en la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ingeniería de Petróleo del IDBA y del procesamiento de gas en el IAPG. La profesora María Catalina Nosiglia, graduada en Ciencias de la Educación, es nuestra secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, es profesora regular a cargo de la Cátedra de Política Educacional en la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA, es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y dirige proyectos SUBACIT del programa Política y Educación. Dictó curso de posgrado sobre política superior en varias universidades, autora de numerosos artículos y libros en materia de política educativa y política universitaria, compiladora del libro La Evaluación Universitaria, reflexiones teóricas y experiencias a nivel internacional y nacional. Desempeñó diversos cargos de gestión universitaria, desde el Centro de Estudios Avanzados de la UBA, directora de Estudios Posgrado, Secretaría de Ciencia y Técnica, en fin, pasó Catalina por todos los estamentos de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, hizo también servicio de consultoría y de asistencia técnica en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y a la vez que en diferentes organismos internacionales tales como la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo. María Sol Paradiso es ingeniera industrial, como recién mencionaron, de la Universidad de Buenos Aires. Hizo un intercambio académico con la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabaja actualmente en The Boston Consulting Group, en desarrollo de estrategia de crecimiento para empresas de retail en Argentina. Desarrollo de propuestas para la venta de proyectos para clientes de las industrias de energía, consumo, telecomunicaciones, etc. Es cofundadora y coordinadora de FIUBA Consulting Club. Estuvo en Pilkin Automotive Argentina, en fin, joven profesional de la ingeniería. Y el ingeniero Yamaguchi, Nicolás Yamaguchi, es ingeniero y emprendedor con una visión global, cuenta con experiencia en consultoría de negocios en diversas industrias y actualmente es analista senior regional de Business Intelligence en Mercado Libre. Tiene responsabilidad del cargo que se centra en optimizar lo que es el Customer Experience en dos grandes frentes, el portal de ayuda y la tasa de contacto. Bueno, es consultor de Main Company y también es fundador de la consultoría FIUBA 2015.
Bueno, vamos a entrar de lleno entonces en las preguntas. Yo les voy a explicar el sistema, cómo lo tenemos armado, el esquema del panel. Yo voy a hacer 4 preguntas, básicamente, las cuales van a ser respondidas por cada uno de los panelistas, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a sus lugares de trabajo, de acuerdo a su experiencia en la ingeniería, su experiencia en la educación, etcétera, etcétera. Cada uno va contestándose la misma pregunta desde sus ángulos. Luego, al finalizar, por favor, tenemos la posibilidad de que ustedes puedan presentar o hacer algunas preguntas. Así que voy a arrancar directamente con el panel. Gracias, estimados panelistas. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿de qué manera podemos anticipar el futuro de las orientaciones en ingeniería? ¿Cuáles permanecerán? ¿Cuáles serán nuevas? Bueno, esto es para hablar un rato. Así que cada uno tiene un micrófono, por favor. María, arrancás vos, dale. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con colegas esto de construir una nueva identidad. Gracias nuevamente. Respecto a qué carreras van a seguir existiendo, cómo nos anticipamos al futuro de la ingeniería, realmente es un trabajo bastante difícil de pensar o de prever, porque en el momento, como hoy en día, que las disrupciones, la palabra de moda y los cambios y los escenarios, ¿cómo hacemos para imaginarios o anticiparnos a escenarios? Nadie tiene duda hoy que Kodak quebró porque la máquina digital lo sacó de carrera, y tampoco nadie tiene duda hoy que Uber va a transformar toda la industria de los taxis. En lo mío, que es la energía, petróleo y gas, vemos que los grandes cambios y cambios como nunca se han visto en los últimos 10 años están pasando en este momento. En el cierre de distintos congresos en Estados Unidos, por ejemplo, se habla muchísimo de los autos eléctricos. El parque automotor del mundo hoy en día son 1.200 millones de autos, de los cuales alrededor de 10 millones, menos del 1%, estamos hablando, son autos eléctricos. Se espera que en el 2025 el parque automotor va a ser 2.000 millones de autos y va a haber 100 millones de autos eléctricos. Eso es lo que estudiaron las consultoras y se presentó en el CERAWeek de este año en Houston. Ahora bien, si esto es verdad, yo digo, bueno, en el año, dentro de 5 o 10 años, vamos a tener menos de 5, menos de 10% de autos eléctricos. Obviamente el petróleo, la nafta, la gasolina va a seguir siendo necesario. Entonces, dentro de mi matriz energética, todo lo que es petróleo y gas se van a seguir necesitando. Ahora bien, ¿qué pasa si ocurre lo que pasó en el año 1985, que AT&T le dio a McKinsey que haga un estudio, estamos hablando de 1985, de cuántos celulares se iban a utilizar, iba a haber en Estados Unidos en el año 2000? McKinsey, después de que AT&T le pagó un estudio, seguramente que lo debe haber pagado muy caro, utilizaron todas las herramientas, estableció que en el año 2000 iba a haber 900.000 celulares en Estados Unidos. ¿Saben cuánto fue la cifra real de cantidad de celulares en el año 2000? 109 millones de celulares. Entonces, McKinsey utilizó las herramientas que tenía. Seguramente era gente inteligente, profesionales, ingenieros, pero AT&T vio otra historia, vio otro escenario. Entonces, ¿cómo hacemos para anticiparnos de la mejor manera? ¿Qué carreras tenemos que tener y qué carreras tienen que existir para poder ser flexibles y poder inventar los escenarios con mayores cantidades de posibilidades solucionarios? Mi opinión, desde el punto de vista, bueno, yo soy ingeniera química, estoy en una industria básica, real, petróleo, gas, energía, es que las carreras básicas, las ingenierías básicas tradicionales tienen que seguir existiendo. La ingeniería civil, cómo hacer un edificio, la ingeniería mecánica, el que define cómo se hace un pozo de petróleo para tratar de extraer el crudo o el gas no convencional,
debe seguir existiendo. Así que nos vamos a seguir encontrando con carreras como ingeniería civil, mecánica, electromecánica, electrónica y química seguramente, pero al mismo nivel que esa y con la misma importancia, sistemas cada vez más, robótica, energía, biomédica, esas carreras van a estar en igualdad de condiciones y apoyando multidisciplinariamente para que el resultado de la invención de los escenarios futuros sea lo más aproximado a la realidad y no nos pase como AT&T, que en el 85 vio otra película para el 2000, porque los cambios grandes se están dando en ingeniería y en energía en este momento. Muchas gracias, Mari. Katy, me gustaría que vos continúes con tu visión desde la academia. Bueno, yo quiero agradecer al ingeniero Salgado y a esta comunidad de ingenieros que me hayan invitado. Probablemente mis reflexiones sean bastante disruptivas en este marco, porque yo no vengo de la ingeniería justamente, sino vengo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, y quizás haga algunas reflexiones con respecto desde esta perspectiva. Pero para hablar de qué carreras de ingeniería se necesitan, qué titulaciones van a permanecer y qué titulaciones van a cambiar, lo primero que hice fue ver cuál es el mapa de la oferta de las carreras de ingeniería en la Argentina en la actualidad. En la actualidad se dictan 338, probablemente ustedes lo sepan, pero bueno, para mí me sirvió como para hacer un mapeo en mi cabeza de cuál es el desafío que implica la reformulación o la reorientación de las carreras y las titulaciones de ingeniería. En la Argentina se dictan 338 carreras de ingeniería en 81 universidades, 49 de ellas estatales y 32 privadas. Y se otorgan 39 títulos de grados diferentes, por lo tanto, pareciera ser que la variedad y la cantidad de títulos no es un problema de la ingeniería justamente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente el ámbito de actuación de la Universidad de Buenos Aires, se dictan 18 titulaciones de grado en ingeniería y la Universidad de Buenos Aires otorga 11 de esas titulaciones. Sin embargo, a pesar de que existen estas 32 universidades privadas que ofrecen títulos de ingeniero, todavía el 60% de la matrícula de los ingenieros se estudia en 9 universidades nacionales. De ello, el 9% de la matrícula está concentrado en la Universidad de Buenos Aires, que es la segunda, por supuesto, lejos de la Universidad Tecnológica Nacional, que concentra el 30% de la matrícula, porque, bueno, es una universidad especializada originalmente en la formación de ingenieros y tiene una red de facultades en todo el país. De cualquier manera, todavía la Universidad de Buenos Aires representa un porcentaje alto de la matrícula de ingenieros en la Argentina y felizmente quizás por las políticas recientes de promoción de la ingeniería, la matrícula de ingenieros, de alumnos que aspiran a estudiar ingeniería va creciendo en los últimos años. Hubo un decrecimiento en el 2010, pero a partir de ese momento el aumento no es enorme, pero es constante en la elección que hacen nuestros alumnos para estudiar ingeniería. No siempre el éxito es igual, ¿no es cierto? Pero acá hay que ver otro tipo de problemáticas. Cuando uno piensa de futuro, en realidad toda formación educativa es un proyecto de futuro. Uno forma a los alumnos hoy para desempeñarse en el mañana. Sin embargo, predecir el futuro, y en esto coincido con la ingeniera que precedió en la exposición, es muy difícil. Siempre fue difícil, pero también, y es aún más difícil por la aceleración de la producción de conocimientos y cambios tecnológicos que se están produciendo en la sociedad. De cualquier manera, el futuro no es algo que sucede espontáneamente. También nosotros construimos un futuro posible. Y algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la formulación de cuáles serían necesarias mantener o cambiar las ofertas en la ingeniería y en las titulaciones en general,
suponen atender a una serie de características que se están viviendo en las sociedades en la actualidad, entre ellas la aceleración de las innovaciones tecnológicas que ustedes que pertenecen al campo de las ingenierías la ven constantemente, la explosión de los nuevos conocimientos que desbordan la capacidad de procesamiento de las instituciones universitarias. Muchas veces se dice que una de las crisis de la universidad es que perdió la hegemonía en la formación y en la producción de conocimientos, que existen otros ámbitos que compiten con la institución universitaria en la formación y en la producción de conocimientos, y esto es un desafío que tiene que tener en cuenta las universidades. La globalización de los intercambios académicos, el proceso de internalización de la educación superior también interpela cuáles las titulaciones y las orientaciones que en el contexto nacional tenemos que dar. La informatización de la sociedad, los cambios de paradigmas científicos y culturales que obligan a repensar las disciplinas y los contenidos curriculares, y el surgimiento de un modelo económico con un uso intensivo de conocimientos que lleva a una mayor interacción entre las empresas y los centros universitarios. Recién estaba el director, el presidente de Accenture, y decía que justamente las empresas que manejan como activos el conocimiento son empresas que tienen un potencial mucho mayor en la actualidad que aquellas que manejan, estaban comparando con algunas empresas, no la voy a nombrar porque no quiero decir a qué empresa se refería, que manejaban activos físicos, por supuesto siempre hay conocimientos, pero que bueno, que las empresas que manejan conocimientos son empresas que acumulan mayor riqueza y potencialidad de transformación. Y el desarrollo de la enseñanza virtual a través del Internet también es otro desafío y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para cualquier reforma curricular y cualquier orientación que le demos a nuestras carreras. Para mí hay 3 desafíos que tiene que atender la universidad en general. Por un lado, atender a los cambios en los paradigmas de conocimiento. En segundo término, promover la transformación organizacional que esos nuevos modelos educativos y científicos requieren. Y en tercer término, resolver las paradojas que fracturaron el vínculo entre el mundo social y el mundo académico. Ya a finales del año 2000, la Universidad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, en ese momento la Secretaría de Asuntos Académicos era la profesora Alicia Camilione, se preocupó de reflexionar acerca de las transformaciones que tenía que tener la carrera de ingeniería y reunió a más de 70 especialistas. Actualmente también la Facultad de Ingeniería se encuentra en un proceso de estudio curricular que probablemente permitirá renovar la oferta de carrera. Sin embargo, revisando un poco las conclusiones de esas jornadas realizadas a final del año 2000, para mí siguen vigentes algunas de las recomendaciones que ese conjunto de especialistas que fueron consultados plantearon. Por un lado, la universidad no es el lugar para brindar la superespecialización. Esa tarea le compete a la empresa, dado que cada empresa tiene sus propios sistemas tecnológicos. La segunda conclusión era que hay que acortar la brecha existente entre lo que requiere el mercado y los graduados que forma la universidad. La universidad debería responder en parte a las demandas del mercado y mejorar los aspectos relacionados con la formación en liderazgo, conducción y gerenciamiento. La universidad no debería encasillarse en una sola realidad específica, la de la demanda de las empresas. La universidad también forma para el futuro. Por eso no necesariamente tiene que responder a la demanda de las empresas en cada momento. Para definir el perfil del ingeniero que egresa, hay que ver lo que la realidad pide y prever lo que se va a necesitar más adelante. A mí me parece que estas conclusiones que llegaron a ese conjunto de expertos consultados hace más de una década siguen vigentes y siguen siendo un desafío interesante para incorporar a la reflexión de cuáles deberían ser las transformaciones que las titulaciones y las carreras de ingeniería deberían afrontar en este presente. Muchas gracias, Katy. Nico.
¿Qué opinás? A ver. Hola, hola. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar acá y poder compartirles mi visión y mi humilde experiencia en cuál es mi visión del ingeniero del mañana, ¿no? Un poco como un recién graduado, como alguien que sigue quizás las tendencias de tecnología e información, como me imagino que se tiene que formar aquel ingresante de primer año que tendría que ver antes de graduarse. Estoy totalmente de acuerdo con los puntos que se estuvieron trayendo. Es más, quiero complementar un poco. También estoy de acuerdo que las ingenierías más tradicionales no solamente tienen que persistir, sino esas tienen que ayornarse y evolucionar un poco a cuáles son las demandas del mercado. Entonces, en términos de cómo cubrir el bache entre la formación actual y la del mañana, me parece que pasa más por ese lado, ver realmente qué es lo que se está demandando hoy en día, cuáles son las tendencias. Ahora, como bien se decía también, los nuevos desarrollos tecnológicos en la comunicación generaron en la sociedad una segunda revolución industrial. Así como la máquina de vapor y sus derivados le dieron en su momento a la gente un músculo extra que no tenía, hoy en día el Internet de las cosas, la comunicación al instante, la frase conocida en tiempo real, nos está cambiando la manera de ver, es como casi un cambio de paradigma. Y eso creo que justamente va a dar pie a nuevas especializaciones, donde el ingeniero ahora no solamente va a tener que ofrecerle a la sociedad y a las empresas ese conocimiento técnico con el cual nos sentimos tan identificados, sino que además vamos a tener que tener una vista más integradora, ir más allá. Tener en cuenta conceptos que antes creo que ni se pensaban, como decían el tema de la globalización, por ejemplo, el tema que otras variables entran en juego, desde el lado de la política, lo económico, lo cultural, lo ambiental. Todas esas cosas, hoy en día los ingenieros las tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestros proyectos. Entonces, me imagino que en gran medida estas nuevas orientaciones, quizás todavía es muy abstracto y es difícil bajarlas a un nombre, ingeniería en ambiente o en cultura, pero definitivamente es uno de los nuevos enfoques que tenemos que empezar a incorporar. Estoy de acuerdo, sí, hoy en día hay especialidades, o sea, hay 39 ramas de ingeniería, es un número, pero van a seguir surgiendo, siguen surgiendo. Y en mi opinión, si bien es cierto, cada empresa después será responsable de darle la formación a cada uno de sus ingenieros o sus profesionales, sí veo que hay nuevas habilidades que son requeridas. Por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando mucho ahora de ingeniería en seguridad del ciberespacio. Hace cuánto, 2 semanas, vimos que hubo un ataque a nivel mundial y eso es algo totalmente imprevisto, es algo que antes ni se había considerado y hoy existe una carrera para ello. Entonces, volviendo a cómo van a ser las orientaciones. Lo que yo me imagino es que vamos a tener que empezar a brindarle a los ingenieros del mañana un set de herramientas que le permita a ellos justamente adaptarse, incluso adelantarse a los cambios. Que si bien mantengamos la formación específica, las materias más técnicas, que empecemos a desarrollar un conjunto de habilidades que nos permitan adaptarnos. Incluso, en la medida que sea posible, la institución educativa brinde espacios donde tanto docentes como alumnos graduados y profesionales puedan justamente cranear estas innovaciones, adelantarse a lo que se viene. Muchas gracias, Nicolás. Te toca el turno a vos, Sol, a ver qué. Bueno, primero buenos días. Gracias por la invitación. Contenta de estar acá. Como Nicolás, somos graduados recientes de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería Industrial y creo que tenemos visiones de industrias justamente que no son tradicionales de ingeniería.
Yo creo un poco distinto a lo que tal vez opinaron algunos panelistas. Estoy de acuerdo con muchas cosas que dijeron, pero sí creo que, digamos, la facultad tiene que estar atento a la demanda del mercado. ¿Por qué? Porque los ingenieros después salimos a buscar trabajo y tenemos que estar preparados para esa salida laboral y tenemos que estar preparados para la demanda que tiene el mercado. Por ejemplo, hacia algún tipo de especialidad, cada vez vemos que la demanda va cayendo. No creo que desaparezca porque necesitamos de todas las ingenierías, pero sí creo que debería despertar algo dentro de las universidades y pensar, ok, ¿por qué esta digamos, rama de ingeniería está cayendo la demanda? ¿Cómo deberíamos modificarla para que justamente el mercado lo requiera y sea atractivo? Entonces creo que además de las nuevas ingenierías que mencionaron que van a surgir, por todos los cambios de tecnología y los cambios que hay en el mercado, creo que es importante que las ingenierías actuales se fortalezcan y eso se hace a través de la actualización. Más que del plan de materias o de lo que es el currículum, creo que debe haber algún componente dinámico dentro de la preparación del ingeniero que lo permita estar actualizado con lo que está pasando en el mercado y lo que está pasando en los distintos aspectos del mundo globalizado. Por ejemplo, yo estoy en una industria que es consultoría estratégica en la que no pensé que iba a estar cuando era estudiante, porque realmente no está dentro de la salida laboral típica del ingeniero industrial. Y entonces tal vez si me hubiera anticipado a eso que podría pasar en el mercado y ver que, por ejemplo, que consultoría demanda muchos ingenieros, de alguna manera durante mi carrera me podría haber preparado más para esta salida. Entonces creo que es un ejemplo de muchas salidas laborales que van a surgir, que están surgiendo hoy también, que van a surgir más en el futuro, y creo que el ingeniero que está estudiando y se está preparando, de alguna manera debería incorporarse esta dinámica y fortalecer su carrera mirando lo que el mercado quiere. Esto no quiere decir depender del mercado, sino estar atento para que después seamos más requeridos por el mercado y seamos todavía más codiciados de lo que somos hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a la segunda pregunta, Mari, a ver si te parece. ¿Qué características requieren los ingenieros del futuro? ¿Son novedosas estas características o son características que ya deberían tener los ingenieros de hoy? Para estar a tono con lo que viene, fui a Wikipedia y le pedí que me diga que leer lo que era la ingeniería. Dice, la ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico. Los ingenieros tienen como su función principal hallar soluciones a problemas utilizando destrezas tecnológicas y científicas. El ingeniero debe tener una gran pericia visual, espacial, para realizar distintas cosas con ayuda de esa capacidad, de esas capacidades. Bueno, así como lo dice Wikipedia, yo estoy totalmente de acuerdo que el ingeniero tiene que ser práctico, tiene que tener las herramientas, tiene que saber y tiene que además saber mirar. Digamos, son dos cosas distintas, saber, aprender lo que nos dan en la facultad y saber mirar. Y a saber mirar también se entrena, ¿sí? Voy a seguir por ahí con los ejemplos, espero no aburrirlos, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día en el país, creo que está redondo, después en una charla mañana, se habla de planeamiento estratégico, cómo va a ser nuestra matriz energética dentro de 10 años. Se dice, bueno, vamos a tener el 20% de renovables, se van a procesar 50 millones de metros cúbicos más días de gas, va a haber más generación nuclear y seguramente algo de hidráulica y demás. Y los hidrocarburos líquidos van a tener el porcentaje restante. Yo me puedo atar como ingeniera a eso, diseñar, decir, bueno, voy a tener que tomar ingenieros adentro de la empresa para poder desarrollar los no convencionales. Tenemos que entrar, aparte de generación térmica, en generación renovable. Y voy mirando las capacidades y cuando entrevistamos a gente, si sabe de esos temas, que es lo primero, que sepa o no sepa, es el primer filtro, pero el segundo y más importante, ¿qué tal son sus capacidades blandas? Que creo que la universidad tendría que también focalizar e iniciar ese camino. ¿Cómo podemos fortalecer y enseñar a que pueda tener esa agudeza visual que dice Wikipedia en cuanto a la innovación, a la creatividad, al liderazgo, al trabajo en equipo, a la flexibilidad? Son todas esas habilidades que no se dictan en la universidad y cuando entran en las empresas empezamos a dar un curso de capacitación de liderazgo, trabajo en equipo, creatividad. Bueno, cuanto más temprano arranquemos,
como en el caso de los dos ingenieros industriales que nos acompañan, creo que vamos a tener mayores posibilidades de acceder a éxitos en el desarrollo de todos los escenarios que se vienen. Entonces, mi visión es capacidades duras, seguirlas, rigurosidad, conocimiento y no descuidar desde la universidad las habilidades blandas, que es lo que hacemos en las empresas. Muchas gracias, Mari, tu visión. De alguna manera, la pregunta remite a cuál debería ser el perfil del graduado y que junto con la estructura curricular de la que estuvimos hablando en la pregunta anterior, es decir, con respecto a qué orientaciones debería tener o qué nuevas orientaciones debería crearse para los ingenieros y los alcances de título, es una de las primeras cuestiones a debatir cuando se piensa en la modificación de un plan. Muchas de las características que podríamos pensar para un graduado del futuro son en verdad aspectos que ya deberían poseer los ingenieros de hoy, pero que no con la estructura del currículum. Para nosotros el currículum desde la educación no es solamente el contenido o el plan de estudios, sino las instancias de intervención que se dan dentro de la formación. Deberían tener hoy como la capacidad para interpretar situaciones complejas, resolver problemas, adaptarse a los cambios y trabajar en equipo. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos si existen nuevas características o si el problema es que estamos encontrando dificultades hoy para ayudar a los estudiantes a que desarrollen características que ya conocemos. Yo creo que en esto hay que mirar mucho a cómo se está enseñando la ingeniería y sobre eso me voy a referir en una pregunta posterior. Pero además, me parece que se debería, vos dijiste de las blandas y de las duras, yo hablo de ciertas competencias que están tomadas en el último documento del CONFEDI con respecto al perfil de graduado iberoamericano. Es un interesante documento, bien fundamentado, pero yo creo que en el mundo de hoy un ingeniero se va a diferenciar en la medida en que tenga una serie de competencias que se llaman interpersonales e intrapersonales. Entre ellas quiero destacar la actitud para reflexionar sobre las cuestiones políticas que afectan a la nación, analizarlas, examinarlas y argumentarlas y debatirlas sin diferencia alguna ante la autoridad o la tradición. La aptitud para reconocer a los otros ciudadanos como personas con los mismos derechos que uno, aunque sean de distinta raza, religión, género, orientación sexual, y de contemplarlos con respeto, como fines en sí mismos y no como medios para obtener beneficios propios mediante su manipulación. La aptitud para interesarse por la vida de los otros. La aptitud para emitir un juicio crítico sobre los dirigentes políticos, pero con una idea realista y fundada de las posibilidades concretas que estos tienen a su alcance. La aptitud para pensar en el bien común, de la nación como un todo, no como un grupo reducido a los propios vínculos locales. Y la aptitud para concebir a la propia nación como parte de un orden mundial complejo, en que los distintos tipos de cuestiones requieren de una deliberación transnacional inteligente para su solución. A mí me parece que si nosotros incorporamos en nuestra formación contenidos y actividades pedagógicas que logren que nuestros ingenieros completen su formación general o su formación básica, lo blando y lo duro que vos señalaste, con estas competencias interpersonales, intrapersonales, va a ser la diferencia con respecto a los ingenieros formados en otros lados. Muchas gracias, Katy. Te escuchamos, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Cuando escuché la pregunta también pensaba con las mismas palabras, tanto, bueno, en la facultad uno crece escuchando las materias duras, las materias blandas, y totalmente de acuerdo, creo que podemos reforzar o robustecer un poco esas habilidades blandas. Para empezar, definitivamente tenemos que mantener las habilidades que nos identifican como ingenieros, como
esa metodología en la cual pensamos, estructuramos un problema, lo podemos partir en pequeños bloques más chiquitos, podemos abstraernos del problema, pero así todo ver la foto grande y llegar a un resultado. Después, creo que algo también que tenemos que mantener, seguramente con seguir incorporando nuevos conocimientos, es la velocidad a la que aprende el ingeniero. Eso literalmente es una de las mayores cualidades, una de las cualidades que más nos representa y definitivamente tenemos que seguir manteniendo y exigiéndonos para mantenerlo. Sin embargo, en lo que son las habilidades blandas también creo que cada vez más y más van a jugar un rol vital en la formación de un ingeniero. Para empezar, lo que yo imagino es que el ingeniero de mañana va a tener que entrar a la carrera de ingeniería industrial sabiendo de que se lo va a esperar tanto en una empresa como en un espacio público, que eso creo que hoy en día no sucede tanto. Entonces, ¿qué implica eso? El ingeniero, antes de recibirse, va a tener que desarrollar ciertas características o pulir un poco lo que son las habilidades de comunicación, lo que es el liderazgo, trabajo en equipo. Yo estoy totalmente de acuerdo. El ingeniero más brillante del mundo, si no puede trabajar en equipo, no sabe comunicar sus planes, sus hallazgos a la comunidad, a sus pares, no sirve de nada. Entonces, eso definitivamente, hay una gran oportunidad de mejora. Después, algo que también estaba pensando es que el ingeniero es muy bueno resolviendo problemas, pero en este nuevo contexto de, como decía antes, donde nos vemos influenciados por más variables, incluso variables globales o lo que antes podrían llegar a haber sido exógenas para nuestro día y ahora, necesitamos trabajar más en las habilidades para identificar problemas. Si bien no descarto, o sea, estoy totalmente tranquilo en que con la formación actual somos buenos resolviendo el problema, pero tenemos que empezar a trabajar en adelantarnos al problema. Y justo está ligado un poco a la pregunta anterior, que es el tema de cómo nos imaginamos que van a ser las próximas orientaciones. Esto tiene que ver un poco con eso, con adelantarse. Entonces, un poco para concluir, todo esto con el tema de la próxima habilidad es un poco soft, un poco hard, es seguir trabajando en la integración justamente de distintos puntos de vista. Cada vez más y más el ingeniero tiene que ser multidisciplinario. Hoy en día un ingeniero mecánico, un ingeniero químico no se queda solamente con lo que vio en la universidad. El día de mañana se va a ver expuesto a un montón de desafíos, incluso los proyectos dentro de una empresa al final del día se terminan hablando en términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de gente. Entonces, definitivamente tenemos que empezar a expandir, o tenemos que seguir expandiendo nuestra visión. Gracias, Nicolás. María Sol. Bueno, para medio resumir lo que ya dijeron los demás panelistas, siempre hablamos justamente de las habilidades duras y las blandas. Creo que los ingenieros nos destacamos, como hablamos recién, en toda la parte técnica, en todas las habilidades más duras. Y creo que eso es algo que el ingeniero, digamos, lo destaca dentro del mercado y lo destaca como profesional, y creo que no debemos reforzarlo siempre. Pero recién, como mencionaban los demás panelistas, creo que es importante trabajar en otras habilidades, como por ejemplo, ahora se valora mucho en las empresas, no solo ser muy bueno técnicamente, sino ser creativo a la hora de encarar problemas, de buscar soluciones, de una manera de pensar, digamos, que aparte, que como dijo Nicolás, que no focalizarnos tanto en el problema, sino ver más la visión general y global y poder, digamos, tratar un problema de manera creativa. Creo que eso es algo que ahora cada vez valoran más las empresas, entonces el ingeniero se tiene que poder adaptar, siendo siempre estructurado y, digamos, sin perder esa parte que creo que es la que más valoran, y hasta nos hacen chistes con que somos demasiado estructurados, pero creo que eso es bueno porque sabemos encarar los problemas de una manera justamente metódica, pero creo que es importante mejorar la parte de la creatividad y lo de ver los problemas en su manera más global, y también, como decía Nicolás, ¿no? Estar preparados para distintos problemas que pueden surgir en distintas áreas, que tal vez hoy no estamos tan preparados como podríamos estarlo. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar a la próxima pregunta. Y dice, ¿en qué modalidades y espacios debería darse la enseñanza de la ingeniería? ¿Presencial, a distancia, en varias universidades, también en empresas? O sea, ¿en qué modalidades y en qué espacio debería darse la enseñanza de la ingeniería? Corto, en todas.
No, realmente sí, en varias universidades tiene que haber relaciones entre intrauniversidades, supervisión a distancia, webinar y todo lo que sea, clases a distancia seguramente, seguir comentarios, se puede hacer espacios en 3D en empresas. Y quiero agregar algo que se habló en el panel anterior de las self-learning machines o las máquinas de autoaprendizaje. Me parece que para cortar los tiempos, si se habla que nuestra carrera de ingeniería son 6 años en la UBA, aunque en Buenos Aires existen otras un poco más cortas de 5, y queremos dedicarle más tiempo a la especialización, lo que coincidimos hoy en día que uno tiene que seguir estudiando constantemente. Yo tengo 62 años y tengo que seguir estudiando. No existe que salgo de la universidad y ya está. Entonces, sí tenemos que tratar de buscar herramientas o metodologías para ayudar a eso. Y las máquinas de autoaprendizaje, que son las que se usan, como vimos en el panel anterior, para el seguimiento de datos, el ADN, qué perfil tiene uno u otro, también se podrían estructurar, generar y diseñar para capacitar a las docentes para que empiecen así la inducción y la transferencia de los nuevos conocimientos. Me parece que es una manera que nos podría ayudar a cortar los tiempos capacitando de manera diferente a los docentes. Bueno, eso como un comentario. Muy bien, gracias. Te escucho. Bueno, yo me voy a referir específicamente a una de las características que cambiaron en el contexto que interpelan al currículum universitario que enumeré en la primera pregunta, que era el desarrollo de la enseñanza virtual a través de Internet. Indudablemente, la irrupción y la difusión del Internet en todos los aspectos de la vida humana, pero específicamente como un apoyo insoslayable a las tareas de la enseñanza y el aprendizaje, es un tema que debemos enfocar más profundamente en nuestras universidades. Por supuesto, hay otras universidades del mundo que están mucho más avanzadas. Esto implica la necesidad de reformar el currículum universitario a fin de mejorar las competencias cognitivas, tales como aprender a procesar información, aplicar conocimientos a la resolución del problema y, por otro lado, también la necesaria capacitación y actualización de nuestros docentes que puedan trabajar a incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza. En eso todavía estamos muy atrasados. Sin embargo, y esto tengo que hacer referencia, y perdónenme, a la Universidad de Buenos Aires, del cual tengo el honor y la responsabilidad de estar al cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos, inició esta tarea y este desafío a través de la creación en el 2008 de un Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía. Este Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía tenía como objetivo principal justamente promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje. En ese sentido, desarrollamos un programa de formación virtual para nuestros docentes, que en este momento, después de algunos años de creación de este centro, ya tenemos casi 50 cursos online de más o menos 1 mes y medio de duración que promueven la incorporación y el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Estos cursos son ofrecidos de manera totalmente gratuita para nuestros docentes y son cursados completamente online. Asimismo, este centro desarrolló lo que nosotros llamamos entornos digitales para promover las modificaciones de la enseñanza, o lo que se conoce y quizás ustedes conozcan más como soft educativos. Desarrollamos 4 entornos digitales que facilitan a los docentes la incorporación de nuevas aproximaciones a la enseñanza. Los 4 soft que tenemos, o los 3 más importantes, se llaman Usina, Integra y Explora, que son entornos digitales que atienden, en el primer caso, a en el caso de Integra,
Es una herramienta de simulación de casos para vincular el conocimiento académico a la práctica profesional y ya tenemos más de 1.500 casos creados por nuestros docentes de las diferentes disciplinas para incorporar a la enseñanza. En segundo término, desarrollamos un simulador de toma de decisiones, que es una herramienta de simulación de casos, que es un entorno digital diseñado para la enseñanza a través de simulaciones. Y la creación más reciente de nuestro centro es Explora, una herramienta de hipertexto para la comprensión de textos académicos. Asimismo, también en este centro desarrollamos un conjunto de lo que llamamos CITEB Lab o laboratorios que implican juntar a nuestros académicos de las distintas facultades con innovadores de la sociedad civil en algunos temas de puntas que hay que incorporar a la enseñanza. Por ejemplo, desarrollamos hasta ahora 3 laboratorios que nos parecieron muy sustantivos e importantes para articular y compartir los esfuerzos de que aisladamente muchos de nuestros académicos están haciendo en la enseñanza. Entre ellos hicimos un laboratorio para el uso de las impresoras 3D en la enseñanza y para reflexionar acerca de los avances que implican en la enseñanza las modalidades de enseñanza virtual y enseñanza mediada por realidad aumentada y trabajos de la incorporación de todas estas nuevas innovaciones tecnológicas a la enseñanza. Este es un primer aporte que la Universidad de Buenos Aires hace para que nuestros docentes estén a la altura de los tiempos, porque como dije en reflexiones anteriores, no se va a cambiar el currículum si no se cambian las modalidades de enseñanza y si los docentes no están a la altura de la incorporación de las nuevas herramientas que brinda la tecnología de la información y la comunicación a los desafíos de la enseñanza. Gracias. Nos quedan 15 minutos para terminar, así que vamos a ser lo más breve posible. Nos falta una pregunta y algunas preguntas que está haciendo el público, pero estamos bastante escasos de tiempo. Adelante, lo más breve posible, Nico. Dale. Sí, por supuesto. Solamente breve comentario, también me parece que debería enseñarse en todo ámbito posible. Ya hablamos mucho sobre la enseñanza presencial, definitivamente necesaria. A distancia también me parece que permitiría a mucha más gente poder participar de la clase, ya sea porque estás enfermo, estás viajando. Hoy en día muchas veces tenés que leer el documento, los libros, por tu cuenta y realmente es una picardía. Así como hay gente que hoy no está viendo en vivo, ya internet hay en las universidades, podría realmente salvarse esa brecha con muy poco esfuerzo. Ahora, me gustaría hablar de las otras 2 categorías, el tema de aprender como aprendizaje interuniversitario y en empresas. Con Sol, nosotros en 2015 empezamos este club de consultoría. La idea era brindarle a los alumnos de ingeniería conocimientos sobre la posibilidad laboral de la consultoría de negocios, para lo que a fin de año lo que hicimos fue organizar una competencia entre los clubes de otras universidades donde participaban no solamente clubes de otras universidades, sino que además de otras carreras, donde participaron de economía, finanzas, etc. Entonces, ¿a qué voy con el mensaje? Fue muy enriquecedor ver cómo, bajo una misma premisa o un mismo problema, distintas universidades y distintas carreras le dieron un enfoque distinto. Si bien una de las cosas que nos hacía reír a todos es que se podía ver perfectamente el cliché o la manera de pensar por universidad exactamente y por carrera. Estoy seguro y soy un fuerte partidario de que la participación en conjunto, aprender del otro, nos va a llevar a un escalón totalmente imprevisto que nunca nos imaginamos. Lo último que digo, con enseñar el aprendizaje en las empresas, también nosotros desde el lado del club intentamos de llevar a los chicos a ver un caso real en empresas justamente para achicar la brecha entre el aprendizaje académico y teórico y qué es lo que realmente está ahí afuera, cuáles son las preocupaciones de la gente, las empresas y la sociedad. Así que definitivamente hay que poner foco. Bueno, muchas gracias. Sol, te escuchamos. Bueno, para ser bien resumido, como contó Nicolás recién, lo del FIA Consulting Club y lo del EICE, que permitió que alumnos de distintas facultades y distintas carreras interactúen entre ellos. Y esto me parece importante no solo para ver cómo es otra persona, ver los distintos perfiles,
sino para que alumnos aprendan de alumnos y distintos perfiles aprendan de distintos perfiles, pero todos siendo estudiantes. Entonces creo que esto va a enriquecer mucho la formación del ingeniero y de las demás carreras también. Creo que es algo que se debería fomentar más entre facultades de ingeniería y entre, digamos, facultades de distintas especialidades. Y después la parte de aprender de las empresas. Creo que como estudiante tuve varias materias donde interactué con empresas y creo que fueron muy enriquecedoras para mí porque pude ver cómo es, digamos, trabajar en el mundo real, pude interactuar con profesionales y pude después decidir a qué me quería dedicar yo. Entonces creo que ya en la facultad se está haciendo, hay muchas materias que involucran a empresas, pero creo que todavía se podría hacer más y que, por ejemplo, una materia o un seminario lo den empresas de ciertas industrias como para reforzar y que el alumno conozca en primera persona a los profesionales y conozca a qué empresa a qué industria se quiere dedicar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. Y creo que es un poco un resumen de todo esto. Dice si es necesario un cambio de currículum, si hay que repasar la distribución entre formación básica y formación orientada, si debemos incorporar más asignaturas volcadas a lo social, y qué se va a enseñar considerando las capacidades que deberán tener nuestros ingenieros en los próximos 20 años y que no nos pase lo que pasó con AT&T, ¿no es cierto? Bueno, te escuchamos. A lo mejor un poco de resumen. Sí, es importante que la currícula de los ingenieros que entran a trabajar a las empresas sea lo más holística y lo más completa posible. Obviamente, vamos a comentar, yo soy egresada de la UBA, Ingeniería Química, y las materias de la especialidad nos la daban profesionales que trabajaban en empresa. Y eso generó un valor. La empresa, el grupo que yo pertenezco, era hoy en día no está, del ingeniero Altuve, miembro de la academia, que empezamos a trabajar con él y armamos una consultora que nos desarrollamos durante 30 años. Y la verdad, tener como docentes profesionales del mundo real nos da un valor agregado muy importante. Así que coincido con lo que habló Sol. Por el otro lado, pienso que lo social tiene que ser, así como hablamos, habilidades duras, blandas y que se tiene que dar en la carrera, lo social también tiene, creo que Nico lo mencionó, tiene que ser parte. Para nosotros, por ejemplo, que el ingeniero vaya al campo, vaya al yacimiento y sepa no solo de los problemas sindicales, sino los hijos de los empleados que están en donde estudian, qué pasa, por qué es tan importante cuidar los derrames, los drenajes, qué es lo que afectamos socialmente con el estudio de impacto ambiental, que no es una regulación que hay que cumplirlo, sino que hay personas de cada una de las cosas que los ingenieros tomamos o modificamos, eso es importante. Así que aparte de lo que dijimos, creo que la experiencia profesional, lo multidisciplinario que también se habló y lo social tienen que formar parte de la currícula del ingeniero del futuro. Muchísimas gracias. Bueno, yo dos reflexiones generales. Primero, algunas que se refieren a algunos compromisos que asumimos los universitarios en el 2008 en una conferencia regional de educación superior que se celebró en Cartagena de Indias, que culminó en una conferencia mundial de educación superior en París y que va a reeditar esta actividad en el 2018 en la ciudad de Córdoba. Así que invito a todos a reflexionar y a participar activamente de esta conferencia regional de educación superior que se va a hacer el 2018 en Córdoba, que coincide casualmente con el centenario de la reforma universitaria, que como ustedes saben fue en 1918. En esa oportunidad, los representantes de las distintas universidades que participamos a nivel regional y a nivel mundial de estas conferencias de la educación superior, nos comprometimos desde la universidad en que la educación superior tiene la responsabilidad social de incrementar nuestro entendimiento en distintas dimensiones como son lo social, lo económico, lo científico y lo cultural, así como nuestra capacidad de dar respuesta frente a ellas para el beneficio del conjunto de la sociedad. La educación superior debe no solo dar herramientas sólidas para el mundo presente y futuro, sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. Y quiero cerrar mi exposición con una frase que me parece muy pertinente
en defensa de las humanidades y las artes, de un libro que los invito a leer a todos los ingenieros, que se llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, escrito por una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum. Y en este momento de tanta violencia y de tanta intolerancia a nivel del mundo, me parece que el párrafo con que cierra su libro es importante compartirlo y reflexionar. Y sobre todo que lo tengan en cuenta los ingenieros también. Si el verdadero choque de las civilizaciones reside, como pienso, en el alma de cada individuo, donde la codicia y el narcisismo combaten contra el respeto y el amor, todas las sociedades modernas están perdiendo la batalla a ritmo acelerado, pues están alimentando las fuerzas que impulsan la violencia y la deshumanización, en lugar de alimentar las fuerzas que impulsan la cultura de la igualdad y del respeto. Si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, éstas desaparecerán porque no sirven para ganar dinero. Solo sirven para algo mucho más valioso, para formar un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los otros como seres humanos, como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, que tienen sus propios pensamientos y sentimientos, y también con naciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. Gracias. Bueno, te felicito, me parece un magnífico cierre y muchísimas gracias a vos. Nico. Gracias. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la currícula. Yo me imagino que el día de mañana los ingenieros van a necesitar, o los estudiantes de ingeniería van a necesitar una carrera con una formación informe, un poco más chica, más breve, no de 4 o 5 años iguales y que se especialicen en el último año. Quizás tendremos que copiar o sacar lo mejor de otros modelos donde los profesionales van haciendo su formación, eligiendo las materias que consideran más acorde a cómo quieren ser ellos como profesionales. Dicho eso, una pequeña reflexión o qué es lo que me gustaría transmitirles y que se lleven de mi visión de los ingenieros del día de mañana. Claramente los tiempos están cambiando más rápido de lo que podemos prever o incluso imaginarnos. Entonces, para esto, en vez de pensar qué materias, qué conocimientos tenemos que considerar una materia y agregarla al plan de estudio, creo que tenemos que reforzar justamente todas esas habilidades que nos permiten a nosotros analizar, detectar cuáles son las tendencias direccionalmente hacia dónde va el mercado, la necesidad de gente e incluso dar un paso adelante. Si bien hoy en día todavía tenemos que hacer el trabajo de ponernos al día de las innovaciones, debería llegar el momento donde como sociedad y las instituciones generen espacio para justamente idear, proponer nuevos caminos y orientaciones. Por último, definitivamente, incluso ni siquiera para el ingeniero del mañana, para el ingeniero de hoy, un mensaje que le quisiera transmitir es que empiece a darle más atención, más foco, empiece a desafiar más sus habilidades, estas soft, todo lo que es el liderazgo, la comunicación, la identificación de problemas y el trabajo en equipo, definitivamente son aspectos que no podemos esperar a que las empiece a cosechar el ingeniero del mañana. Gracias, Nicolás. Bueno, para cerrar entonces, Sol, el panel, adelante. Bueno, para cerrar, algo corto para poder continuar. Creo que la salida laboral que tenemos los ingenieros siempre fue muy amplia y creo que cada vez es más. Estos trabajos son alcanzables para nosotros porque por eso estamos en distintos ámbitos, pero creo que nos podemos preparar con anticipación en la facultad, no solamente dentro del sector privado, las distintas industrias, sino hay muchos ingenieros en el sector público, con emprendimientos sociales, y creo que todo esto la facultad nos lo alimenta, pero todavía podemos hacerlo más fuerte y tener una preparación más fuerte para el sector público, para emprendimientos, y esto se podría anticipar en la facultad, y creo que los enriquecería mucho a los estudiantes que hoy están por salir, y los ayudaría también a definir en qué se quieren desarrollar en un futuro antes de salir al futuro. Entonces creo que esto cada vez es más importante y va a seguir siéndolo en el futuro. Bueno, nada más que agradecerle a todos ustedes. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos fue, quedaron acá un par de preguntas, las dejamos para el próximo año.
Lamentablemente no, tenemos que cortar. Muchas gracias, Mari. La verdad te agradezco mucho tu presencia. Sol, Nico, muy bueno. Y lo tuyo desde la academia impecable, sobre todo el final, la verdad que es bastante conmovedor y creo que lo compartimos todos los que acá estamos. Yo nunca me canso de decirle a todos mis egresados cuando tenemos las juras, cuando salen, mis últimas palabras son: sean ante todo buenas personas, ciudadanos éticos que cuiden la naturaleza y que respeten al prójimo. Muchas gracias y buenos días a todos.